Ahora, concejal, sí. ¿La suba de tarifas garantiza un mejor servicio? No, por eso creo que hay algunas medidas, ¿no es cierto? Como esta del GPS, que va a garantizar por lo menos la frecuencia del servicio, claro. La frecuencia en las horas pico, la frecuencia en los días de lluvia, la frecuencia en algunos eventos. Lógicamente que vamos a tratar de trabajar también en las otras quejas que tienen los propios taxistas, la seguridad, el acceso a los barrios. Hay todas cuestiones que son complementarias y algunas que son de interés como para que las escuchemos y también las tengamos en cuenta. Es decir, que no creamos que es solamente mala voluntad, algunas veces no es mala voluntad solamente. Así que para poder discernir y separar claramente cuánto es de calidad de servicio y cuánto se debe a dificultades de otros órdenes, creo que el avance sobre el GPS y el cumplimiento de esta ordenanza, que es una ordenanza que lleva unos años y que por razones económicas no se pudo implementar antes, pero creemos que hay que implementarla porque es una necesidad de la población, independientemente de las condiciones económicas. ¿Le ha sorprendido las denuncias de cobro de coimas en la inspección de taxis, por ejemplo? Puede que no sorprendernos en este país, que no nos sorprenda, pero creo que la forma es de certificarlas y aquellos que denuncian por los medios que tengan la capacidad de llevarla ante la justicia y las pruebas para llevarlo ante la justicia. De lo contrario, simplemente estamos en un juego de denuncias que no creo que sea útil para ni los taxistas ni para los ciudadanos. Estas cuestiones, si se presentan, que las hagan ante la justicia, sea quien sea. Bien, concejal, realmente me quiero detener un poco en hablar un poco sobre los inconvenientes que hubo entre los taxistas mismos, ¿no? Esto de agredirse, qué mal ejemplo, qué pésima imagen que dejan, ¿no? No, precisamente a eso hablábamos. Hay que tener en cuenta que ellos son parte de un servicio público. Claro. Y quien está a cargo de un servicio público no puede tener esas conductas públicas, ni privadas tampoco, por supuesto, pero menos públicas, ¿no es cierto? Entonces creemos que esto es un hecho desgraciado, que si fue producto de la tarifa y fue producto de una incomprensión, creo que ahora hay algunos mecanismos que les permiten a ellos discutir las cosas en tiempo y forma. Esta actualización que prevé que cuando la modificación es de un 15% ellos pueden exigir, ¿no es cierto?, un tratamiento de la tarifa, creo que va a aliviar estas tensiones, porque después de un año algunas veces las cosas llegan a estos extremos y está mal. Concejal, ¿qué caracterización hace sobre la ciudad de Rosario? ¿Qué le falta a Rosario para ser mejor? Bueno, le falta mejores ciudadanos, que seamos todos mejores ciudadanos. Creo que este es usted venía con el tema de las denuncias. Yo creo que la ciudad, no le podemos echar la culpa a la parte física de la ciudad. La parte física de la ciudad es una ciudad muy bien dotada por la naturaleza, con las bellezas que tiene y por la situación que tiene, el lugar que está situada la Argentina. Los rosarinos han dado muestra también de un fuerte espíritu de progreso a lo largo del año y la ciudad sigue progresando. Lo que pasa es que nosotros, y está bien que lo seamos exigentes, pero en la medida que seamos exigentes tenemos que ser tolerantes también. No solamente las exigencias en cuanto a mejoras, que es necesaria y muchas, pero siempre hay un progreso. Es importante ver esta cuestión del progreso de la ciudad en algunos puntos, ¿no es cierto? Y en algunos que no se progresa es porque la situación económica o la situación provincial o la situación de cómo se comporta la nación con respecto a la provincia y por ende hacia la ciudad también algunas veces no ayuda a mantener un impulso más fuerte de crecimiento. Pero tenemos que ser claros, es decir, en el terreno de la salud pública y del bienestar social se consume gran parte del presupuesto y es un gran esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos rosarinos para disminuir los riesgos de enfermedad y de desamparo que tienen los sectores menos favorecidos, que en la Argentina son muchos y que creo que sin distinción de bandería tenemos que luchar para que eso se resuelva, porque creo que esa es la fuente de algunas incomodidades, de muchos males y de gran parte del problema delictivo que azota a la sociedad, ¿no? Sí, sobre el problema delictivo, ¿cuál es la solución? Es decir, acá permanentemente... La palabra solución es muy tentadora, pero creo que se equivoca y creo que induce a fantasías, ¿no es cierto? Es decir, no podemos policializar el problema delictivo, es decir, creer que con más policía vamos a resolver el problema. Tenemos que luchar sobre aspectos preventivos y los aspectos preventivos pasan por vivienda, pasan por salud, pasan por educación, por derechos sociales básicos que tienen un rango constitucional y que no podemos cumplirlos los argentinos. No podemos cumplirlos porque hay una mala distribución de los recursos. No podemos cumplirlos, ¿eh? Entonces no es que falte el pensamiento, no es que falte la sanción legislativa, lo que falta es la ejecución política, ¿eh? Pero por sobre todas las cosas yo creo que no hay, si no hay vivienda, no hay familia, no hay educación, no hay nada. El problema más grave de los argentinos es la vivienda de los sectores que no la tienen.
Concejal, hace horas la intendenta Mónica Fein volvió a hablar sobre una posible reforma constitucional provincial, que eso habilitaría una autonomía para Rosario. Eso, digo, con el tema de los hechos delictivos, agilizaría un poco más la situación, porque el municipio en este caso no tiene que depender de la provincia, es decir, lo resolvería la propia municipalidad, ¿no? El tema de la seguridad por lo menos tendría una parte mixta, tendría una dependencia combinada de municipio y provincia, lo que es razonable pensar. No es razonable pensar que un municipio pueda resolver todos los problemas delictivos. El problema delictivo muchas veces tiene un alcance internacional como para que una ciudad sola pueda abordar ese tema. Por ejemplo, si abordamos el tema del narcotráfico, todas esas cuestiones tienen un rango no nacional. Ni siquiera las naciones son soberanas absolutamente en el manejo de ese tema, mucho menos puede serlo una ciudad. De manera tal de que siempre va a haber un marco provincial importante, pero la ciudad, la autonomía es importante para los otros temas que son los derechos sociales básicos. Es decir, salud, educación, protección social, seguridad en parte, tránsito, tráfico, algunas cosas más avanzaríamos. Y Rosario ha dado muestras fehacientes de que Rosario se sabe administrar bien y de que Rosario en algunas cosas es modélica. Tiene algunos modelos de salud que son importantes, algunos modelos de apoyo social. No quiero decir con esto que la ciudad sea perfecta en este tema, no confundamos porque tenemos tendencia a usar palabras demasiado potentes como solución, como que estamos muy bien y lo tomamos como excelente. No es excelente, es bien dentro de un contexto de debilidades y de pobreza, como somos. Bien, concejal ha presentado un proyecto denominado Lazo Blanco Rosario. ¿En qué consiste? Bueno, la sociedad está conmovida por este hecho de la violencia femenina contra las mujeres, una violencia de género, donde la figura del femicidio es la figura culminante y desgraciada de la situación, y bueno, los hombres aparecen solamente como, digamos, los que victimizan y nunca como víctimas ellos mismos, tal vez de la violencia que no pueden controlar, en este caso, y que ejercen sobre otros. De manera tal de que lo que tiende este programa es a tratar la violencia masculina y evitar que ésta se ejerza. Es decir, tratamos de avanzar en el terreno de la prevención de la violencia masculina, que básicamente tiene muchas veces y como principal destinatario a las mujeres y algunas veces a los niños y familiares cercanos de las mujeres amadas o no amadas. Bien, le cambio el ángulo del tema que estamos tratando. ¿Cómo está actualmente la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical a nivel nacional, demostrando siempre que tenemos una clara conducta en relación a lo que es la nación. Es decir, lo hemos visto en la última gran debate en el Congreso, la Unión Cívica Radical votó masivamente en contra del proyecto del gobierno nacional, en el caso Chicone, así como hicimos también en muchos otros proyectos nacionales. No creemos en la sinceridad de los propósitos de este gobierno. Los acompañamos en algunos casos cuando la necesidad pública de los excluidos y de la gente de este país hace de que tengamos que estar junto a ellos, y espiritualmente podemos estar, pero no creemos, por lo menos muchos radicales, en la sinceridad de las manifestaciones del gobierno nacional, porque hay muchos hechos que nos demuestran que no podemos creer. Y bueno, dentro del radicalismo entendemos que la presencia de virtudes son anteriores a la política, ¿no? Ciertas virtudes como la honestidad, como la corrección, como la sinceridad, como el buen uso de la palabra como un hecho de verdad, debe estar anticipando a cualquiera de las otras decisiones del gobierno. Entonces, esa es la posición de la Unión Cívica Radical para defender la República, y por eso algunas veces somos francamente opositores al gobierno nacional. Jacqueline Celis, ¿querés hacer una pregunta al concejal Gonzalo del Cerro? Sí, yo quería preguntarle si los opositores se van a unir para disputarle el poder al kirchnerismo en las próximas elecciones. Bueno, si usted me habla de intenciones, yo le diría que las intenciones de unirnos está, pero tenemos que tener acuerdos importantes para esto. Nosotros somos un partido que hace más de 100 años que estamos en la República Argentina, hemos hecho algunos gobiernos nacionales y hemos fracasado en algunos, hemos sido exitosos en otros, pero hemos mostrado siempre una conducta, de manera tal de que vamos a hacer las alianzas con aquellos sectores que comulguen con algunos principios básicos de la Unión Cívica Radical, los principios republicanos, la lucha por los que menos poseen, ¿no es cierto?, y la honestidad y la corrección
a rajatabla y un fuerte respeto constitucional, y que si hay necesidades de hacer modificaciones, las hagamos a partir de leyes y no de decretos de necesidad y urgencia y otros recursos de extrema necesidad. Es decir, esos son condicionantes para cualquier nivel de compromiso con otras fuerzas políticas. Bien, concejal, ya tenemos que cerrar, nos quedan pocos minutos. En algunos meses estaremos de nuevo. Así que, bueno. ¿Cómo ve la educación argentina? Para terminar. La educación argentina. Los últimos análisis, a pesar de que este gobierno hizo fuertes inversiones en la educación, eso no tenemos ningún problema en reconocerlo, tanto en la educación primaria y secundaria como en la educación universitaria hay fuertes inversiones. No hay tan buenos resultados según las mismas estadísticas. Es decir, que hay fuertes inversiones, sí, que hay una concepción clara para defender la escuela pública y la universidad pública también, pero los efectos de esas inversiones no están siendo todo lo positivo que desearíamos y que deseamos que se mejore. Días pasados se difundieron algunos datos y ya terminamos, ¿no? El 50% de los argentinos no termina el colegio secundario. Y además de eso, el ministro de Educación, Alberto Silione, celebra que los estudiantes tomen colegios, calificándolo como algo, bueno, como un triunfo de la democracia, ¿no? No, la democracia no es tomar colegios, es decir, nosotros también tomamos colegios. Yo tomé colegios en el año 1958 con la Ley de Educación Laica y Libre, el artículo 28 de la Ley Domingorena, es decir, eran circunstancias especiales. No creo que sean las circunstancias como para alentar la toma de colegios, que haya motivaciones profundas para tomar colegio. Nos parece una estudiantina, no un hecho político que estamos dispuestos a apoyar los hechos políticos de que los estudiantes luchen por verdaderas reivindicaciones de tipo educativa. Pero había otro aspecto ahí que se deslizaba en la cuestión de la educación y el contexto nacional. Ya le dije, hay fuertes inversiones, no hay tan buenos resultados como hubiéramos deseado. Bueno, concejal, muchísimas gracias por haber participado en Consideraciones y lo vamos a estar recibiendo nuevamente el próximo mes. Muchas gracias por las consideraciones que me permitieron. Bueno, se llama Gonzalo del Cerro, pertenece al bloque radical Arturo Illia. Bueno, Jacqueline, terminamos ya, se nos fue volando el tiempo. Bueno. Sí, lo último para decir, bueno, que si quieren ver este programa o los anteriores pueden encontrarnos en YouTube en el canal Consideraciones 2012. Gracias, Jacqueline, muy amable. De nada. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20 horas, Consideraciones, Televisión Regional. Muy buenas noches.